Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de insuficiencia cardíaca. Para poder hablar de insuficiencia cardíaca, es fundamental de que nosotros hagamos un breve repaso de anatomía, ¿no? Sabemos muy bien que el corazón es una bomba muscular, ¿no? Y que esta está dividida en cuatro cámaras. Sí, tenemos dos aurículas, una izquierda, una derecha, dos ventrículos, uno derecho y uno izquierdo, ¿no? El chiste de este repaso anatómico es que nosotros podamos repasar un poco, principalmente el circuito sistémico y el circuito pulmonar, ¿no? Porque la comprensión de esto nos va a ayudar en toda su totalidad la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Como tal. Y por supuesto, tener en cuenta aquellos mecanismos compensadores, ¿no? Que regulan la tensión arterial, lo que vimos en nuestro anterior video. Pero entrando ahí en tema, ¿cómo nosotros podemos entender la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca con solo esto? Bueno, sabemos que en la aurícula derecha drena la sangre venosa, ¿no? Proveniente de la parte superior de nuestro cuerpo y de la parte inferior. Para ser más específico, tenemos dos grandes venas, la vena cava, una superior y una inferior. La vena cava inferior trae toda nuestra sangre venosa que se encuentra por debajo del diafragma y la vena cava superior hace lo mismo, nada más que esta trae toda la sangre que se encuentra por encima del diafragma, ¿no? Entonces, esa sangre que viene de este sistema cava superior e inferior drena hacia la aurícula derecha, ¿no? Entonces, la aurícula derecha pasa toda esa sangre hacia el ventrículo derecho a través de una válvula, la válvula tricúspide, ¿no? De modo que una vez que esa sangre esté en la cavidad derecha, eh, sabemos que el corazón no es una bomba, de modo que se contrae y se relaja, ¿no? Supongamos que mi mano sea un corazón y entonces a este movimiento de contracción es lo que llamamos sístole, ¿no? Y este movimiento de relajación es lo que llamamos diástole. Entonces, una vez que la sangre entra, recapitulando nuevamente, hacia la aurícula derecha por el sistema cava superior e inferior, desde la aurícula derecha pasa el ventrículo a través de una válvula, ¿no? La válvula auriculoventricular, en este caso sería la tricúspide, ¿no? Entonces, una vez que nuestra sangre está en nuestro ventrículo derecho, pasa a la arteria pulmonar, ¿no? A través de otra válvula. En este caso, la válvula cebilunar o lo que conocemos como la válvula pulmonar, ¿no? Entonces, el ventrículo derecho de nuestro corazón, ese sístole se contrae, expulsa toda esa sangre abre paso por la válvula, se dirige a la arteria pulmonar y obviamente como tenemos dos pulmones, esta arteria se va a dividir en dos, ¿no? Una arteria derecha y otra izquierda. Recordemos que esta es sangre venosa, de modo que como es sangre venosa es una sangre muy pobre en oxígeno, de modo que esta sangre una vez que entra al pulmón hace dos cosas: elimina el dióxido de carbono y se vuelve a cargar de oxígeno, ¿no? Una vez que esta sangre se vuelve a cargar de oxígeno, pasa por las venas pulmonares y se dirige hacia nuestra aurícula izquierda. Y una vez que pasa a nuestra aurícula izquierda, entonces eh, eh, esa sangre no se dirige a nuestro ventrículo izquierdo a través de una válvula auriculoventricular, en este caso la válvula bicúspide mitral. Y entonces, otra vez, nuestro corazón se contrae, ¿no? Y expulsa toda esa sangre que está en su ventrículo izquierdo hacia la válvula semilunar, en este caso la aorta, ¿no? Entonces, una vez que nuestra sangre entra a la aorta, ¿no? Ya sabemos, aorta ascendente, descendente, ahí ya se da la circulación sistémica, ¿no? Ya la sangre se dirige a todo nuestro cuerpo y se vuelve a repetir nuestro ciclo. Entonces, de manera tan rápida y breve, explicamos lo que es el sistema o el circuito pulmonar y el circuito sistémico, ¿no? Cómo el corazón entra y sale, perdón, cómo nuestra sangre entra y sale de nuestro corazón. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros podemos entrar ya en tema, ¿no? Y lo primero que debemos de hacer es definir la insuficiencia cardíaca. Aquí puse las definiciones de varios autores. En lo personal, el que me gustó más fue la definición que nos da la fisiopatología de la cardiopatía, la cuarta edición, ¿no? Ahí nos dice
que la insuficiencia cardíaca nosotros la definimmos como la incapacidad del corazón para bombear la sangre a una velocidad suficiente como para cumplir la demanda metabólica del cuerpo, ¿no? O lo que conocemos como insuficiencia anterograda. Ya más adelante vamos a hablar sobre eso. O bien, la capacidad de hacerlo solo si las presiones del llenado cardíaco son extremadamente altas. En este caso, insuficiente retrograda o ambas, ¿no? Esa es la definición que nos da la fisiopatología de la cardiopatía de la cuarta edición, ¿no? Entonces nos dice prácticamente que es incapacidad del corazón para bombear la sangre, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde bombea la sangre nuestro corazón? Bueno, hacia todos los tejidos, ¿no? Ya sabemos que la sangre, una de las funciones es que este transporta oxígeno, ¿no? Y otros nutrientes. Por supuesto, la definición de Harrison, Harrison nos dice de que la insuficiencia cardíaca es un síndrome complejo, resultado de alteración estructural o funcional del llenado ventricular o de la expulsión de sangre, ¿no? Lo que a su vez ocasiona síntomas clínicos cardinales como disnea, fatiga y signos de insuficiencia cardíaca como edema y estertores. Más adelante Harrison nos dice de que estos signos y síntomas no están presentes en todos los pacientes con insuficiencia cardíaca, de modo que es erróneo, ¿no? Llamar insuficiencia cardíaca congestiva, ya es un término en desuso. Ahora le llamamos simplemente insuficiencia cardíaca. Entonces, eh, bueno, hablamos de definición, repasamos el circuito sistémico y pulmonar, ¿qué hay de la epidemiología, no? Sabemos que esta enfermedad tiene una prevalencia del 2% en adultos y naciones industrializadas, ¿no? Por tanto, si es el 2%, a nivel mundial corresponde a 20 millones de personas afectadas. Por supuesto, esto se incrementa con la edad y afecta del 6 al 10% de la población mayor a 65 años de edad. De modo que muchos autores consideran la insuficiencia cardíaca como la enfermedad del adulto mayor, ¿no? Por supuesto, la prevalencia de la ICE parece incrementarse, ya que en parte no se debe a los tratamientos disponibles que hay para las diferentes cardiopatías, así como de infarto al miocardio, valvulopatías y arritmia, ¿no? Etcétera. Ahora, aquí pasa algo muy interesante. La incidencia relativa de la insuficiencia cardíaca es más baja en mujeres que en varones, ¿no? Pero en las mujeres, como es un sexo, ¿no? Que tiene mayor esperanza de vida, representa casi el 50% de los casos de la insuficiencia cardíaca. Entonces, hablamos de definición, hablamos epidemiología, repasamos un poco, ¿no? De lo que es anatomía cardíaca. Ya dijimos que es una bomba muscular, ¿no? Que tiene 4 cavidades y explicamos cómo entra y sale de nuestro corazón la sangre, ¿no? Entonces, es obvio que es parte medular de este tema. Ya podemos hablar de la fisiopatología. Ahora, la fisiopatología nosotros la agrupamos en 4 grupos, ¿no? O, el primero nos dice que la insuficiencia cardíaca comienza con una lesión inicial que causa la lesión miocárdica, ¿no? En segundo paso, nos dice que independientemente de la etiología, o sea, independientemente de la causa que inició esa lesión, ¿no? La lesión miocárdica se asocia a una remodelación ventricular. Cuando nosotros decimos remodelación ventricular, nos estamos refiriendo a los cambios morfológicos o topográficos, ¿no? Del ventrículo del corazón. A eso nos referimos como con remodelación ventricular, ¿no? Ya sea, por ejemplo, una hipertrofia ventricular o una dilatación ventricular. En el paso número 3 nos dice que se producen vías de adaptaciones compensadoras, ¿no? Que inicialmente mantienen el gasto cardíaco. Finalmente, estas vías causan toxicidad celular, fibrosis, arritmia y fracaso de bombeo, ¿no? Y como número 4, la fisiopatología nos dice que la difusión cardíaca y la alteración de la remodelación alteran la relación presión-volumen ventricular, de modo que se produce la congestión venosa pulmonar y sistémica. De esta manera nosotros hablamos de fisiopatología, pero el chiste es entender la fisiopatología y una vez que entendamos la fisiopatología, entender por qué, para qué y cómo, dónde y cuándo se dan esos síntomas, ¿no? Que son muy comunes en estos pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces, empezamos con la primera, ¿no? Eh,
el número uno nos dice que la insuficiencia cardíaca comienza con una lesión inicial que causa lesión miocárdica, ¿no? Entonces, en este cuadro enumeré algunas causas, ¿no? Comunes, o las más comunes, ¿no? De insuficiencia cardíaca. Ahí tenemos enfermedad coronaria, hipertensión arterial, valvulopatía, miocardiopatías, fármacos y toxinas, así como alcohol, cocaína, ¿no? Enfermedades endocrinas como la diabetes, los trastornos tiroideos y otros, ¿no? Como por ejemplo la enfermedad del pericardio, miocardiopatía, etcétera. Entonces, teniendo en cuenta estas causas, Roca, el libro de Roca, ¿no? Quinta edición, volumen 1, nos dice que la enfermedad comienza después de un evento inicial que causa una primera reducción de la capacidad de bombeo del corazón, ¿no? Entonces, supongamos esto, ¿no? Supongamos esto. Tenemos al típico paciente, ¿no? Un paciente obeso, hipertenso, pero que aparte de ser hipertenso, este paciente abandonó el tratamiento hipertensivo, ¿no? Que a él se le brindó. Entonces, nos regresamos de nuestra diapositiva y nos dice que el número uno, la insuficiencia cardíaca comienza con una lesión inicial que causa una lesión miocárdica. Este paciente es hipertenso, pero no recibe, o mejor dicho, abandonó el tratamiento hipertensivo. De modo que este paciente pasó así 5 o 10 años, ¿no? Y en todo ese tiempo la hipertensión no controlada, o por abandono en este caso, le cargó una gran carga hemodinámica al corazón, ¿no? De modo que debido a esa carga hemodinámica que el corazón está recibiendo secundaria a esta hipertensión arterial más controlada, este corazón tuvo que desarrollar mecanismos compensatorios para poder llevar esa gran carga hemodinámica, ¿no? Y el primer paso que se da, de esto de manera didáctica, ¿no? Lo vamos a dejar así para que vayamos entendiendo paso a paso. Pero realmente toda la fisiopatología ocurre en un solo instante, ¿no? Pero bueno, este paciente está así por 5 o 10 años y en todo ese tiempo el corazón de este pacientito descompensado desarrolló remodelación ventricular, ¿no? En este caso, como es tan eh, pesada la gran carga hemodinámica que este paciente tiene debido a su hipertensión, el corazón de este paciente desarrolló hipertrofia ventricular, ¿no? O lo que conocemos como remodelación ventricular. Entonces, este paciente ya tiene una hipertrofia. Aquí tenemos una imagen, ¿no? Que nos da una idea de cómo se ve una hipertrofia ventricular. Eh, a simple vista dirán, bueno, es una hipertrofia ventricular. El corazón la utiliza para llevar esa gran carga hemodinámica, ¿no? Y así se podrá contraer más. Pues no, no resulta así. Eh, Resulta, ¿no? Que dijimos, ¿no? Que el corazón es una bomba, de modo que se contrae y se relaja. Pues para que el corazón entre en una sístole o entre en contracción, está dependiente de algo que todos aquí conocemos, el ATP. Si no hay ATP, ese corazón no se va a contraer. De modo que la hipertrofia que desarrollamos nosotros, ¿no? En nuestro ventrículo, simplemente es una hipertrofia muscular. No hay procesos de angiogénesis, no hay formación de nuevos vasos. De modo que este corazón tiene una hipertrofia, está más grande, pero como no hay formación de nuevos vasos sanguíneos, va a tener más zonas que no va a tener una buena circulación, y como no va a tener una buena circulación, no va a llegar a ATP, y como no va a llegar a ATP, este paciente tiene de dos cosas. Primero, que se infarte y o produzca isquemia, ¿no? Y segundo, que como no va a llegar circulación, esas zonas que están sin vascularización no se va a poder contraer adecuadamente. Entonces aquí ya empezamos con un corazón enfermo, ¿no? Que ya es incapaz de poder bombear de manera adecuada la sangre. Entonces, como este corazoncito no va a poder bombear sangre a una velocidad normal, ¿no? Entonces, recordemos que una de las funciones de la sangre es transportar oxígeno y nutrientes. Y como este corazón, que ya está empezando a enfermarse, no está bombeando adecuadamente la sangre, entonces todas nuestras células dicen, ¿no? ¿Qué le pasa a nuestro corazoncito? ¿Qué sucede con él? Entonces, aquí ya entramos a nuestro segundo paso. Nos volvemos de diapositiva y leemos el segundo paso, que está en letra verde, ¿no? Dice, independientemente de la etiología, en este caso, en este paciente,
es una hipertensión no controlada por abandono de tratamiento. La lesión miocárdica se asocia a una remodelación ventricular. Ya explicamos la hipertrofia ventricular que se dio en este paciente. Luego el paso número 3 nos dice, ¿no? Lo que está en letra azul. Se producen vías de adaptaciones compensadoras que inicialmente mantienen el gasto cardíaco. Entonces nos adelantamos y se activan aquí los mecanismos compensatorios naturales del cuerpo, ¿no? Mira, aquí pusimos 3 mecanismos, ¿no? Aquí pusimos 3 mecanismos, pero quiero que entiendan que estos 3 mecanismos pasan simultáneamente. No primero pasa uno, después el otro y después el tercero. Los 3 pasan simultáneamente. Y los 3 pasan simultáneamente, ¿no? Para poder tratar de que el gasto cardíaco no disminuya y poder bombear sangre de manera adecuada. Entonces, hablaremos primeramente del mecanismo de Frank-Starling. ¿Qué es el mecanismo de Frank-Starling? ¿O qué nos dice? Bueno, de manera general, el mecanismo de Frank-Starling nos dice que a mayor volumen de sangre se acumula en la diástole, ¿no? O sea, cuando el corazón se relaja, ¿no? Recibe la sangre proveniente de esa aurícula. Entonces, el mecanismo de Frank-Starling nos dice que a mayor volumen el corazón eh, conserva, ¿no? En la diástole, en su relajación, mayor va a ser el volumen expulsado en la sístole, ¿no? No sé si logra entender la idea. O sea, el corazón se contrae para expulsar sangre y se relaja para agarrar la sangre proveniente de su aurícula. Entonces, a mayor volumen el corazón de sangre agarra en su diástole, mayor va a ser el volumen expulsado en la sístole, ¿no? Eso es prácticamente lo que nos quiere decir el mecanismo de Frank-Starling. Entonces, ¿cómo el mecanismo de Frank-Starling ayuda a un corazón para poder mantener el gasto cardíaco normal, ¿no? Bueno, este corazón de nuestro pacientito ya tiene una hipertrofia, ya tiene zona que no está vascularizada, por tanto ya no va a tener una buena contracción o una buena sístole, ¿no? Entonces, este corazón está contrayéndose y relajando, ¿no? Pero pensemos en el mecanismo de Frank-Starling. Entonces, este corazón, como no se contrajo adecuadamente, no expulsó toda la sangre, ¿no? Solo expulsó una parte. Y esa sangre que se quedó en la diástole siguiente, ¿no? Se queda ahí. Y sumémosle a esa sangre, ¿no? Que no se puede expulsar con la sangre proveniente de la aurícula, ¿no? Entonces, la sangre proveniente de la aurícula más la sangre que no se puede expulsar durante la sístole va a dilatar aún más el ventrículo. Y esa dilatación del ventrículo, ¿no? Del corazón, este, va a estimular una miofibrillas. Y esa estimulación de la miofibrillas le da más fuerza al corazón de poder contraerse. Entonces, como le da más fuerza al corazón de poder contraerse, va a expulsar la sangre. Entonces, prácticamente lo que va a suceder es que en la primera sístole, el corazón no va a poder expulsar toda la sangre, pero ya en la segunda sístole sí la va a poder expulsar más, porque esa sangre que se quedó junto con la proveniente de su aurícula va a dilatar más el ventrículo, y una vez que se dilata más el ventrículo, se va a dar el estímulo a estas miofibrillas. Entonces, en eso consiste el mecanismo de Frank-Starling. Ahora, ya hablamos en el caso del número 3 que está acá, que estoy señalando con mi flecha, ya hablamos sobre el desarrollo de hipertrofia ventricular y el remodelado, ¿no? Como es tan en alta la carga hemodinámica que la tensión arterial de este paciente le está dando a su corazón, que el corazón dice, bueno, ni modo, voy a agrandarme más para poder aguantar más esta tensión y poder expulsar la sangre, ¿no? Pero ya dijimos del por qué este mecanismo no funciona del todo. Lo que crece es la masa, el músculo, pero no crecen los vasos sanguíneos. Y si no hay vaso sanguíneo, no va a haber buena circulación, y si no hay buena circulación no va a haber ATP, y el ATP hace que el corazón se contraiga, se haga la sístole, ¿no? Si no hay ATP no se contrae. El segundo mecanismo lo hará sobre las alteraciones neurohormonales. En las alteraciones neurohormonales hablamos sobre A, el sistema nervioso adrenérgico; B, el sistema renina-angiotensina aldosterona, que fue lo que explicamos en nuestro video anterior cuando hablamos de hipertensión arterial; y la C, el aumento de la producción de vasopresina. Entonces ya eh, hablamos sobre nuestro pacientito que está descompensado. Ya dijimos por qué se da la remodelación ventricular.
ya expliqué lo que es el mecanismo de Frank-Starling. Ahora vamos a las alteraciones neurohormonales. Esto es fisiopatología. Entonces, empecemos en orden. Hablemos sobre el sistema nervioso adrenérgico, ¿no? ¿Qué tiene que ver el sistema nervioso adrenérgico, no? Bueno, recordemos que es una insuficiencia cardíaca, ¿no? Y como es una insuficiencia cardíaca, el gasto cardíaco va a estar bajo. Entonces, esta señal de que el gasto cardíaco está bajo, en nuestro cuello nosotros tenemos unos vasoreceptores. Esos vasoreceptores detectan la caída brusca que hay de la perfusión arterial. Entonces, esa caída brusca de la perfusión arterial es detectada por vasoreceptores y estos vasoreceptores transmiten esta señal de la caída de la perfusión arterial a los nervios craneales, ¿no? A los paraesternales, en este caso, el nervio craneal noveno y el décimo, ¿no? Entonces, estos nervios craneales estimulan el centro de control cardiovascular de la médula. Y se preguntarán ustedes, bueno, ¿y para qué se estimula el centro de control cardiovascular de la médula? Bueno, para solo un objetivo. Una vez que se estimula el centro de control cardiovascular de la médula, vamos a tener un solo resultado. El resultado que vamos a tener es el siguiente. Aumenta el flujo simpático y disminuye el tono parasimpático, ¿no? Y como aumenta el flujo simpático y disminuye el tono parasimpático, vamos a tener como resultado tres cosas, ¿no? Uno, aumento de la frecuencia cardíaca. El corazón se va a estar contrayendo más para poder bombear con más fuerza la sangre, ¿no? Dos, aumento de la contractilidad ventricular. Entonces, el corazoncito, aparte del mecanismo de Frank-Starling, va a tener una ayudadita más, ¿no? Para poder contraerse con más fuerza ese ventrículo, ¿no? Y tres, vasoconstricción provocada por la estimulación de receptores alfa en la vena y arteria sistémica. Entonces, vamos a tener una vasoconstricción periférica, ¿no? Y eso explica del por qué estos pacientes cuando llegan descompensados, la piel está muy fría y es por una vasoconstricción, ¿no? Y aquí también se da y gracias a este paso número 3 se da una redistribución del flujo sanguíneo, ¿no? A órganos más importantes como el riñón, cerebro y corazón. Entonces, esto es la fisiopatología de la alteración hormonal desde el punto del sistema nervioso adrenérgico. Entonces, ahora vamos con el sistema renina angiotensina aldosterona, ¿no? Entonces, en nuestra clase pasada, cuando hablamos de hipertensión arterial, hablé sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona y puse una lista ahí de múltiples estímulos principales, ¿no? De la secreción de renina, pero en este caso nada más voy a poner dos, los dos que más nos interesan, ¿no? Para que se estimule la renina, ¿no? Uno de esos estímulos es el descenso de la presión de la perfusión arterial renal. Claro, es una insuficiencia cardíaca, el corazón no va a estar bombeando la sangre suficiente, ¿no? A un ritmo adecuado, de modo que hay un descenso de la presión de la perfusión arterial a nivel renal. Y entonces, gracias a ese descenso, eh, se estimulan, ¿no? Las células yuxtacapilares y empiezan a secretar renina. El otro estímulo es una estimulación directa de los receptores, como dije anteriormente, yuxtaglomerulares por el sistema nervioso adrenérgico activado. Entonces, nuestro sistema adrenérgico no solo da estos tres puntos que están acá, no solo aumenta la frecuencia cardíaca, no solo aumenta la contractilidad ventricular, no solo causa vasoconstricción periférica, sino también nos dice que estimula las células productoras de renina, ¿no? Y ya sabemos que la renina se encuentra con el angiotensinogen, que es una molécula producida principalmente a nivel hepático. Una vez que esas dos cosas se unen, producen angiotensina número 1, ¿no? Y esa angiotensina número 1 es prácticamente una molécula que no tiene ninguna función, ninguna actividad, ¿no? De modo que para poderse volver una molécula muy activa, tiene que irse a encontrar con una enzima convertidora de angiotensina que se encuentra a nivel pulmonar y ahora sí, de angiotensina número 1, gracias a esta enzima se convierte en angiotensina número 2, ¿no? Y esta angiotensina número 2 tiene múltiples funciones, ya lo dijimos en nuestra clase anterior, pero aquí lo volvemos a poner. Uno, causa vasoconstricción arteriolar, ¿no? El vaso sanguíneo se contrae, se vuelve más chiquito
para poder mantener aún más la perfunción o levantar aún más la tensión arterial. A nivel hipotalámico estimula la T y por lo tanto el consumo de agua, típico de estos pacientes con insuficiencia cardíaca que empiezan a consumir agua. Y en la corteza suprarrenal, ¿no? Influye para aumentar la secreción de aldosterona. Ya sabemos, ya sabemos que la aldosterona es una hormona, si mal no recuerdo, actúa a nivel del túbulo contorneado distal y esta atrapa el sodio. Y obviamente donde va sodio se arrastra agua, ¿no? Entonces, esto podría explicar del por qué se presenta fobia en los miembros inferiores en estos pacientes con insuficiencia cardíaca. En el caso de la vasopresina no voy a hablar mucho, porque ya sabemos que la vasopresina es una hormona, ¿no? Que prácticamente tiene la misma función de la aldosterona, con la diferencia de que esta hormona, en vez de atrapar sodio, atrapa el agua sin necesidad de atrapar sodio, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, quizás mucho hemos escuchado hablar de los péptidos natriuréticos, ¿no? Mira, miren, si nosotros regresamos en nuestra diapositiva anterior, aquí hablamos sobre el sistema renina-angiotensina, sobre el sistema nervioso adrenérgico, ya hablamos eh, de la remodelación ventricular. ¿Y qué son estas cosas? Estos son mecanismos compensatorios del cuerpo, ¿no? Para mantener el gasto cardíaco. Pero en nuestra lista de la fisiopatología nos dice, nos dice que en el número 3, ¿verdad? Volvamos a leer nuevamente. Nos dice que se producen vías de actuaciones compensadoras que inicialmente mantienen el gasto cardíaco, que es lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Pero finalmente, estas vías que mantienen el gasto cardíaco por un momento, al final causan toxicidad celular, fibrosis, arritmia y fracasos de bombeo. De modo que esos mecanismos compensatorios son buenos, pero por un ratito, no por mucho tiempo. Entonces el cuerpo sabe esto, ¿no? El cuerpo bien lo sabe. Y como sabe esto, el cuerpo no nos habla, ¿no? De los péptidos natriuréticos. ¿Qué son los péptidos natriuréticos? Bueno, los péptidos natriuréticos son hormonas naturales y beneficiosas del cuerpo. Por ejemplo, ¿no? Claro que existen múltiples péptidos natriuréticos, pero los más estudiados son estos dos, el péptido natriurético auricular y el péptido natriurético de tipo B. En el caso del péptido natriurético auricular, es una hormona que se produce a nivel de las aurículas, ¿no? En el tejido de las aurículas. Y esta hormona se produce cuando hay una dilatación de la aurícula, ¿no? ¿Y cuándo se dilata la aurícula? Bueno, existen, por ejemplo, en el ejercicio, ¿no? Cuando nosotros hacemos ejercicios, empezamos a trotar o a correr, ¿no? Nuestra aurícula se dilata un poquito, ¿no? Entonces, esa dilatación estimula la producción o la secreción de este péptido natriurético auricular. Es más, si quieren saber más sobre este péptido natriurético auricular, les invito a leer mi primer video y hablé precisamente de esto. Bueno, entonces, este péptido natriurético auricular tiene una función que es totalmente lo contrario a las funciones de los mecanismos compensatorios que hablamos anteriormente. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque este péptido natriurético auricular a nivel renal elimina el sodio y el agua, ¿no? Inhibe la secreción de renina. De aquí es la importancia del por qué se manda a hacer ejercicio a los pacientes hipertensos, porque inhibe la secreción de renina, causa vasodilatación y tiene un efecto antagonista de los efectos de angiotensina número 2, la aldosterona y la secreción de vasopresina. Entonces, esto explica del por qué se manda a hacer ejercicio a todo paciente hipertenso para producir esta hormona y que esta hormona favorezca en la disminución de la hipertensión arterial que de por sí el paciente ya tiene. En cambio, nosotros tenemos el péptido natriurético de tipo B. Este péptido natriurético de tipo B, en vez de secretarse en la aurícula, se secreta a nivel ventricular, pero hay algo aquí en este péptido natriurético muy interesante, que nada más está presente. Si nosotros necesitamos péptido natriurético de tipo B en algún paciente, ese corazón está enfermo, porque este péptido natriurético solo se secreta en corazones enfermos o en corazones o en, por ejemplo, cuando se presenta algún extremo dinámico como infarto o isquemia, ¿no? Nada más en esas condiciones está presente ese péptido, no en corazones sanos.
El pecto anapirético auricular sí está presente en corazones sanos y más aún cuando el paciente o la persona causa ejercicio, ¿no? Entonces, esta diapositiva lo puse para darle, para explicarle, ¿no? Del por qué algunos se mandan los biomarcadores, ¿no? Por ejemplo, el pecto natriurético tipo B. Muchos me han escrito por la página y me han preguntado, Roberto, ¿qué significa el pecto natriurético tipo B y por qué se manda en los hospitales en determinados pacientes, etcétera? Bueno, esta es la razón. Entonces, o ya repasamos sobre en anatomía, ¿no? Específicamente dijimos que el corazón tiene 4 cámaras, explicamos cómo la sangre entra y sale de nuestro corazón, o lo que conocemos como el circuito pulmonar, el circuito sistémico. Ya hablamos de las definiciones, ya hablamos de la epidemiología, ya hablamos de la fisiopatología, ¿no? Entonces, tenemos que hablar de clasificación. Claro está que es súper difícil clasificar la insuficiencia cardíaca, pues es un cuadro tan estudiado, una enfermedad que tiene causa tan variada, con tanta significación clínica y con una fisiopatología tan rica. De modo que encontrar una clasificación que reúna todos los requisitos para considerarla como ideal es sumamente difícil, ¿no? Pero sí, contamos con clasificaciones que nos orientan la condición del paciente. Entonces, aquí tenemos múltiples clasificaciones, ¿no? Tenemos una clasificación según el predominio del fallo circulatorio, un fallo anterogrado o un fallo retrogrado. Por ejemplo, el fallo retrogrado hace referencia, ¿no? Cuando el paciente tiene sintomatología de congestión venosa, ¿no? O sea que, un ejemplo, ¿no? Imaginemos que de nuestra aurícula izquierda la sangre pasa en nuestro ventrículo izquierdo, pero como ese ventrículo está enfermo, esa sangre se devuelve a la aurícula pulmón, y entonces va a causar congestión pulmonar. Después de la congestión pulmonar se va a aurícula derecha, de aurícula derecha a perdón, a ventrículo derecho, de ventrículo derecho a aurícula derecha, y ahí se va el sistema cava. Entonces, a eso hace referencia el fallo retrogrado. Y en cuanto al fallo anterogrado, es cuando el paciente presenta sintomatología, ¿no? Por disminución de la perfusión arterial. Por ejemplo, sintomatología del sistema nervioso, ¿no? Que el paciente esté desorientado, etcétera. Ahora, según el gasto cardíaco, eh, podemos clasificar la insuficiencia cardíaca, ¿no? Como por ejemplo insuficiencia cardíaca de gasto cardíaco disminuido o de gasto cardíaco aumentado. Hay otra literatura que en vez de decir gasto cardíaco disminuido o aumentado, hablan sobre la FE. La FE es lo que conocemos como fracción de eyección, ¿no? Bueno, ¿qué es la fracción de eyección? En términos generales, ¿no? La fracción de eyección es el volumen, ¿no? El volumen normal de sangre que se expulsa, ¿no? Es el volumen normal. De modo que si tenemos nosotros una presión de eyección menor a 40%, hablamos de reducido. Si tenemos una presión de eyección de 40 a 50, hablamos de limítrofe. Y si tenemos una presión de eyección mayor a 50, hablamos de algo conservado, porque una fracción de eyección mayor a 50 es normal, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, nos vamos a la insuficiencia cardíaca en la clasificación según el tiempo de instalación de las manifestaciones clínicas. Aquí, Aquí definimos la insuficiencia cardíaca como aguda y crónica. Ya sabemos que aguda es aquella que ocurre de manera súbita, ¿no? De manera rápida. Y la crónica es aquella que se produce, ¿no? De manera lenta y con el tiempo. Por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca aguda, obviamente, estos pacientes que desarrollan esta insuficiencia cardíaca de manera aguda aún no han completado, o su cuerpo no ha hecho todos los mecanismos compensatorios que hablamos anteriormente. Es muy raro que encontremos, por ejemplo, eh, en un paciente con una insuficiencia cardíaca aguda, probablemente no tenga una hipertrofia ventricular en relación con aquellos pacientes que sí tienen una insuficiencia cardíaca crónica, ¿no? Ahora tenemos la otra clasificación según las manifestaciones clínicas. Insuficiencia cardíaca izquierda, o mejor dicho, insuficiencia eh, cardíaca de ventrículo izquierdo, o aquí insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? O ventrículo derecho. Eh,
Hay pacientes que pueden desarrollar insuficiencia cardíaca derecha y insuficiencia cardíaca izquierda, pero la más común es la izquierda. De hecho, una de las principales causas para desarrollar insuficiencia cardíaca derecha es meramente tener una insuficiencia cardíaca izquierda, ¿no? Y la sintomatología aquí de estos pacientes son muy distintas. Por ejemplo, si nosotros tenemos dañado nuestro ventrículo derecho, la sintomatología que vamos a esperar es toda la sintomatología que se va a presentar si tenemos una congestión a nivel del sistema cava superior y inferior, ¿no? Ahí ya hablamos de edema, ahí ya hablamos de hepatomegalia, ahí ya hablamos de, por ejemplo, de distensión, ¿no? Venosa a nivel gástrico, etcétera. Claro está que hay algunos pacientes donde la insuficiencia cardíaca puede ser derecha e izquierda, ¿no? Ambas a la vez. Y ese tipo de insuficiencia nosotros le vamos a llamar insuficiencia cardíaca global, ¿no? O mixta. Entonces, tenemos otra clasificación según el compromiso de la función ventricular. Ya dijimos que el corazón es una bomba, de modo que como es una bomba, hace sístole o hace diástole, ¿no? Contracción, relajación, contracción, relajación. Puede hacer que que tenga una insuficiencia cardíaca debido a una insuficiencia sistólica, porque mi corazoncito no se puede contraer, ¿no? O una insuficiencia diastólica donde mi corazón no se va a poder relajar y como no se va a poder relajar, no voy a poder tener el volumen de sangre necesario para poder expulsarlo en mi siguiente sístole. Entonces, también podemos clasificar la insuficiencia cardíaca según la fisiopatología. O sea, aquí nos referimos a un fallo de la contractilidad, a un fallo de la disjuntibilidad, a un fallo eléctrico del corazón o una congestión circulatoria. De aquí para atrás, toda la clasificación de que hemos hablado es prácticamente clasificación morfológica anatómica, pero también existe una clasificación del punto de vista funcional, que es la clasificación cardíaca según NIJA, ¿no? Entonces, mi hija clasifica nuestra insuficiencia cardíaca en 4 grupos o en 4 grados, ¿no? O en 4 clases. La primera clase nos dice sin limitación, ¿no? La actividad física de nuestro pacientito no causa fatiga, ni disnea, ni palpitaciones. No causa nada. El paciente corre o hace ejercicio y no presenta ni fatiga, ni disnea, ni palpitaciones. La clase número 2 ya es una limitación ligera de la actividad física, ¿no? Y el pacientito hace actividad ordinaria, ¿no? Y esa actividad ordinaria desencadena fatiga, palpitaciones y disnea, como por ejemplo correr, ¿no? La clase número 3 ya es una limitación marcada de la actividad física, ¿no? Si anteriormente hacer un ejercicio muy intenso le provoca fatiga y disnea, palpitaciones, en la clase número 3 es hacer ejercicios que no son tan esforzados y pese a hacer ejercicios que no son tan esforzados como por ejemplo caminar una escalera, ya le causa palpitaciones, eh, eh, disnea, etcétera, ¿no? Y en la clase número 4 ya eso sí, ya estamos completamente fregados, ¿no? Ya el paciente presenta todos esos síntomas aún estando en reposo. Esta es la clasificación de nuestra insuficiencia cardíaca desde el punto de vista funcional. Ahora, también tenemos una clasificación de la insuficiencia cardíaca según una anomalía estructural del corazón. Aquí hay 4 estadios, ¿no? El A, B, C y D. El estadio A nos dice que tenemos un corazón sin enfermedad estructural, que no hay una lesión en nuestro corazón, pero sí, somos pacientes con una diabetes o una hipertensión o somos obesos, ¿no? En el estadio número 2, perdón, en el estadio B, nos dice que tenemos una enfermedad cardíaca y hay una pequeña lesioncita, ¿sí? Digamos que es un paciente que tuvo episodio de isquemia, pero a pesar de tener episodio de isquemia, no presenta ningún síntoma de signo de insuficiencia cardíaca. En el estadio C, ya es un paciente que tiene una enfermedad estructural y que ahora sí presenta signos y síntomas. Ya en el estadio D ya es algo refractario, ¿no? Ya es la parte final. Entonces, hablamos de clasificación y aquí tenemos otro cuadro hablando de causa, pero se van a decir, bueno, Roberto, ya no solo hablaste de causa en la diapositiva anterior, eh, no me va a dar pereza, nos vamos a regresar. Estas causas que yo puse acá son causas de la insuficiencia cardíaca, ¿no?
por llamarlo así, son causas comunes o principales, ¿no? Y la puse así para poder explicar la fisiopatología en un orden cronológico. Pero como ya nosotros vimos ahorita la clasificación, que el gasto cardíaco disminuido, que el gasto cardíaco aumentado, que la fracción de eyección reducida, el limítrofe conservada. Como ya tenemos conocimiento de eso, entonces les puse una clasificación en base a eso, ¿no? Esta clasificación la encontramos en el libro de Harrison. Entonces aquí tenemos una lista de causas de la insuficiencia cardíaca según la fracción de expulsión que es menor al 40%, ¿no? O sea, reducida. Tenemos aquí coronariopatía, infarto al miocardio, isquemia miocárdica, hipertensión, valvulopatía obstructiva, valvulopatía con insuficiencia, derivación intracardíaca de izquierda a derecha, bradiarritmia crónica, derivación extracardíaca, neumopatía crónica, cardiopatía pulmonar, trastornos vasculares pulmonares, sobrecarga crónica de presión, sobrecarga crónica de volumen, miocardopatía dilatada no isquémica, trastornos familiares genéticos, ¿no? Trastornos infiltrativos, trastornos metabólicos, ya hablamos de diabetes, tirotoxicosis, etcétera, enfermedad de Chagas, trastorno del ritmo y la frecuencia y taquiarritmia crónicas. En cambio, la otra, que es la conservación de la fracción de expulsión, que es de entre 40 y 50, hablamos de hipertrofia patológica, ya hablamos de primaria miocardopatía hipertrófica, ¿no? Secundaria a una hipertensión, envejecimiento, ¿no? Miocardiopatía restrictiva, trastornos infiltrativos, enfermedad por almacenamiento, en este caso hemocromatosis, la fibrosis, ¿no? Y los trastornos endomiocárdicos. Ahora, sabemos que la insuficiencia cardíaca, antes de pasar a la otra causa, quiero decir lo siguiente, ¿no? Sabemos que la insuficiencia cardíaca es caracterizada por tener un gasto cardíaco disminuido, pero hay condiciones especiales donde nosotros tenemos la insuficiencia cardíaca, pero con un gasto cardíaco aumentado, como por ejemplo, los trastornos metabólicos como tirotoxicosis, los trastornos nutricionales como el beriberi, los requerimientos excesivos de flujo sanguíneo y derivación arteriovenosa sistémica y por supuesto no puede faltar la anemia crónica. Estas condiciones que pueden causar un estado de alto gasto cardíaco, ¿no? Pese a tener una insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿qué hay de las manifestaciones clínicas? Como dije anteriormente, si nosotros manejamos la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, es muy fácil de explicar las manifestaciones clínicas. Por ejemplo, aquí puse algunas, ¿no? Las más principales. La disnea. ¿Por qué un paciente con una insuficiencia cardíaca va a presentar disnea, no? Bueno, ya dijimos, ¿no? Ya hablamos del circuito pulmonar y el circuito sistémico. Obviamente, como nuestro ventrículo izquierdo, ¿no? Por ejemplo, nuestro ventrículo izquierdo no está expulsando o no se está contrayendo de manera adecuada, esa sangre que está en nuestro ventrículo se regresa a nuestra aurícula izquierda y de aurícula izquierda se va a pulmón, de modo que a nivel pulmonar, ¿no? Va a haber una atravesación del líquido y ese líquido va a ocupar el espacio alveolar donde debería haber oxígeno, ¿no? Y entonces el paciente se va a cansar, ¿no? La ortonea es la disnea en decúbito, ¿no? Y ya si entendemos la fisiopatología, no vamos a explicar o vamos a entender que la ortonea en estos pacientes se debe por una redistribución de la circulación esplánica y de la misma inferior cuando este está en decúbito, ¿no? De modo que, por ejemplo, si mal no recuerdo, este, la transsudación de líquido se da a partir cuando se alcanza 20 milímetros de agua a nivel pulmonar. Ya por encima de ese 20 milímetros de agua, la sangre pasa a nuestro alveolo, ocupa ese lugar donde debería haber oxígeno, y entonces pues el paciente queda en ortornea, ¿no? La vendopnea, que es la apnea intensa cuando nuestros pacientes se inclinan hacia adelante, ¿no? Aún no está clara la fisiopatología de cómo se presenta esto, pero sí hay casos de vendopnea. La disnea paroxística nocturna, porque es por lo general, que es por lo que se presenta, ¿no? Una hora después que el paciente se duerme. O sea, el paciente se duerme y una hora después ya el paciente con esta disnea paroxística nocturna, ¿no? Que es la tos. Y es tanto así que interrumpe el sueño de nuestro paciente. La fatiga, ¿no? Obviamente este paciente va a estar fatigado porque no está teniendo una buena perfusión arterial a todo su sistema de órganos y células. El dolor torácico está relacionado con estos pacientes llegan infartados, etcétera, ¿no?
la taquicardia cardíaca. Ya dijimos anteriormente que, por ejemplo, si tenemos una insuficiencia ventricular derecha, la sangre que está en nuestro ventrículo se va a la aurícula derecha y de aurícula derecha se va a nuestro sistema cava superior e inferior. Entonces va a haber una gran congestión, ¿no? Venosa en nuestros miembros inferiores, en nuestro estómago, en nuestro hígado, etc. Pues la taquicardia cardíaca, ¿no? Debido a que está esta congestión venosa en nuestro estómago, el paciente vomita, tiene náusea y tiene una sensación de llenadez, ¿no? O sea, se le quita el hambre. Y pese a eso, también recordemos que el paciente no va a tener una buena perfusión arterial, de modo que nuestra célula no va a tener buena alimentación. Y de modo que, como no va a tener una buena alimentación, nuestra célula va a pensar de que no estamos consumiendo energía y entonces va a usar todas sus reservas, ¿no? Que tiene almacenada y pues se da la taquicardia cardíaca. La difusión cognitiva y trastorno del estado de ánimo, los trastornos del sueño, es lo que estamos hablando anteriormente, la disnea, la ortonea, la brandonea, la disnea paroxística nocturna. Por supuesto, la respiración de Checstock, eh, pregunta prácticamente de pase de visita, ¿no? ¿Cómo se caracteriza este tipo de respiración o cómo se da? Bueno, tenemos en cuenta que el paciente de por sí, por lo general, tiene disnea, no tiene fatiga. Bueno, la respiración de Checstock nos dice, ¿no? Tal vez me corrigen si estoy pronunciando bien ese tipo de respiración. Está caracterizada porque el paciente, ¿no? Entra en un episodio de apnea. Como el paciente entra en un episodio de apnea, pasan dos cosas. Como no está respirando, o sea, está apneico, el oxígeno eh, disminuye y el dióxido de carbono aumenta, ¿no? Entonces, esos cambios de gases, ¿no? Estimula el centro respiratorio que de por sí está deprimido y una vez que se estimula este centro respiratorio, el paciente entra en hiperventilación, ¿no? Y esa hiperventilación conlleva al paciente a una hipocapnia o una disminución del dióxido de carbono y el ciclo se vuelve a repetir. Entonces, de esa manera se da la respiración de Checstock. Entonces, estas son las manifestaciones clínicas, ¿no? Las comunes, las principales. Eh, ¿Qué hay sobre la exploración física? Bueno, tenemos la obligación de observar de manera general, ¿no? Y valorar los constantes vitales de nuestros pacientes. Las venas yugulares. Eh, cuando nosotros vamos a tener una regurgitación yugular en una insuficiencia cardíaca ventricular izquierda o derecha. Obviamente en este caso sería la derecha, ¿no? Un paciente que tenga esto, o son dos cosas, o tiene una insuficiencia ventricular izquierda, perdón, una insuficiencia ventricular derecha, o tiene ambas. Una exploración pulmonar. Es muy común, miren, en exploración pulmonar el paciente de por sí va a estar disnéico, ¿no? A la auscultación es muy común que nosotros escuchemos estertores de sibilancia. Entonces, un paciente disneico con estertores o sibilancia, ¿a qué se parece? Se parece a un asma, ¿no? Entonces, podemos confundir una insuficiencia cardíaca con un asma o viceversa. Entonces, a esto es lo que nosotros conocemos como pseudoasma cardíaco, que es una disnea donde hay presentes estertores y sibilancia, pero no es secundario a un asma como tal, sino a la insuficiencia cardíaca. Tenemos obviamente la exploración cardíaca, el abdomen, ¿no? Es común en estos pacientes encontrar ascitis, ¿no? Encontrar hepatomegalia por congestión venosa. Y aquí algo pasa muy interesante. En la exploración de abdomen, nosotros palpamos el hígado, ¿no? Que está congestionado, eh, los palpamos, y entonces como está congestionado por las venas, ¿no? Se crea una onda que se repercute en vena, ¿no? Entonces es lo que conocemos como el signo hepatoyugular. Y por supuesto las extremidades que vamos a encontrar la fobia. Ahora, en estudio por imagen y laboratorio, es obligatorio pues que estos pacientes al ingreso cumplan con una electrocardiografía, una radiografía de tórax, un hemograma completo, ¿no? Para ver si el paciente está anémico. Ya recordemos que la anemia de por sí decompensa, ¿no? Incluso una insuficiencia cardíaca compensada se puede compensar por una anemia.
el análisis de orina, la prueba de función renal, ¿no? Los electrolitos séricos, los valores de glucosa para saber si este paciente es diabético, ¿no? El perfil lipídico, ¿no? Para descartar dislipidemia, las pruebas de funciones hepáticas, los péptidos natriuréticos, que ahora sí le vamos a dar sentido del por qué se mandan los péptidos natriuréticos, la troponina, la ecocardiografía, ¿no? Y por supuesto la valoración de la capacidad de esfuerzo. Ahora, como nosotros somos preinternos, o sea, médicos de pregrado, nos interesa muchísimo la parte clínica, mucho, ¿no? Demasiado la parte clínica. Entonces nosotros estamos obligados a aprendernos estos criterios de Framingham para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, ¿no? Aquí tenemos dos criterios, uno mayor y menor. Los mayores dicen disnea paroxística nocturna o octornea, ingurgitación yugular, estructuras crepitantes pulmonares, cardiomegalia, ¿no? Edema agudo de pulmón, galope ventricular y reflujo hepatoyugular, ¿no? Que es lo que hablamos anteriormente. En los menores tenemos edema de miembros inferiores, tos nocturna, o lo que conocemos como disnea paroxística nocturna, disnea de esfuerzo, hepatomegalia, derrame pleural, taquicardia por mayor a 120 latidos por minuto y disminución de la capacidad vital en al menos un tercio de su valor normal. Entonces tenemos criterios mayores y menores de Framingham. Pues resulta que la presencia de un enfermo de al menos un criterio mayor y dos menores confirman el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, ¿no? Bueno, espero que la clase le haya gustado. Si tienen duda, pregunta, por favor, no duden en escribirme. En este caso, no quise hacer énfasis en el tratamiento no farmacológico y no farmacológico porque es un tema muy complejo y en lo personal creo que quien debería de impartir esa clase ya es un internista o cardiólogo, etcétera. Espero que la clase les haya gustado. Si tienen alguna duda, pregunta, ya saben que como siempre pueden escribirme en el privado a mi WhatsApp y con gusto podemos discutir o responder sus dudas o preguntas. Tengan buen día.